Continuando con la discusión de los trastornos, de los grupos de trastornos psicológicos, vamos a hablar hoy de la esquizofrenia. En la esquizofrenia, la persona experimenta una separación de la realidad, es decir, que la persona está desconectada de la realidad, muchas veces en tiempo, muchas veces en espacio y otras veces en identidad. Es decir, la persona esquizofrénica en ocasiones no sabe dónde está, o cuando se le pregunta si está en Puerto Rico puede decir que está en Francia, o si se le pregunta en qué fecha estamos, puede decir en el 1920, o si se le pregunta quién es, puede decir Cristóbal Colón o Napoleón Bonaparte, cuando en realidad ese no es su nombre. Así que es un trastorno psicológico que en muchas ocasiones requiere hospitalización debido a la severidad del mismo. Dentro de, como parte de los síntomas que presenta el esquizofrénico, vamos a tener un deterioro del nivel previo de funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la persona va a empezar a no cumplir con las tareas que diariamente cumple. El esquizofrénico es poco probable que pueda cumplir con las tareas de su trabajo. Es poco probable también que pueda mantenerse estudiando en la universidad debido a la severidad de los síntomas y al hecho de que hay una enajenación y pérdida de contacto con la realidad. También en el desorden esquizofrénico se dan lo que se llaman perturbaciones del pensamiento y del lenguaje. En ese sentido, la persona no puede pensar apropiadamente. El pensamiento muchas veces se convierte uno en un pensamiento ilógico, irracional, supersticioso. Y además que cuando se comunica, esa comunicación también es una comunicación defectuosa y es una comunicación muchas veces que la persona tiende a saltar de un tema a otro y es muy difícil seguirla. El esquizofrénico también experimenta lo que se conoce como delirios, y los delirios son creencias falsas que se mantienen a pesar de que están en contra de la realidad. La persona, por ejemplo, puede mostrar o puede manifestar un delirio de persecución, en donde piensa que alguien lo está persiguiendo cuando en realidad, o la policía lo está persiguiendo, o el FBI lo está persiguiendo cuando en realidad eso no es cierto. También hay trastornos perceptivos, es decir, alucinaciones, lo que se conocen como alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, es decir, que la persona puede ver cosas que no están ahí, puede escuchar cosas sin ningún estímulo para producir esas sensaciones, puede sentirse que lo están tocando cuando en realidad no lo están tocando. Hay también perturbaciones emocionales, la persona puede sentirse deprimida, puede también responder de manera inapropiada a eventos, como por ejemplo se le dice que su mamá ha muerto y la persona empieza a reírse, pero en realidad no es que se quiera reír, sino que hay una especie de cortocircuito emocional que le impide a él reaccionar emocionalmente de forma apropiada. Estas personas tienden a experimentar lo que podríamos llamar un retraimiento. Se encierran en el cuarto, están varios días encerrados, poca comunicación con el mundo exterior. Y lo que se conoce como ecolalia. Y la ecolalia es una especie de un disturbio del lenguaje en donde la persona tiende a repetir lo que uno dice. Ejemplo, usted le hace una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y la persona repite, ¿cuál es tu nombre? Y se les continúa tratando de comunicarse con él y le dice, no lo que te he preguntado es cuál es tu nombre, y la persona le va a decir, lo que te he preguntado es cuál es tu nombre. Así que usted no llega con este tipo de problemas y con este tipo de disturbios del lenguaje, usted no llega a ningún lado en términos de una comunicación efectiva. Así que usted podrá, ya con estas descripciones que hemos dado, usted podrá entender lo
severo que es este desorden y el tipo de impacto que va a tener en la vida de esa persona. Aquí se va a impactar sus relaciones interpersonales, que una persona que sufre de esquizofrenia, bien probable que empiece a tener problemas en sus relaciones interpersonales, con su familia, en su trabajo, etcétera, y bien difícil de mantenerlo. Ahora, hay que también saber que la esquizofrenia tiene que darse cuando la persona es joven. Así que la esquizofrenia tiene que aparecer antes de los 20 años de edad de una persona. Cualquier otro disturbio que aparezca después de los 20 años, pues en realidad no es esquizofrenia, y hay que verlo desde la perspectiva de otro disturbio. Tipos de esquizofrenia. Hay 4 tipos principales, vamos a hablar de cada uno de ellos. La esquizofrenia tipo desorganizada, la esquizofrenia tipo catatónica, la esquizofrenia tipo paranoide y la esquizofrenia no diferenciada. A lo que se llama ahora esquizofrenia desorganizada, se le llamaba también esquizofrenia hebefrénica. Y es interesante el uso de este término para clasificar un desorden, porque se le llamó así, ya que los esquizofrénicos que sufren de este tipo de esquizofrenia tenían lo que se conocía como unas risitas frecuentes. Y estas risitas frecuentes se le parecieron a los psiquiatras que utilizaron este término. Se parecían, los psiquiatras que evaluaron a estos esquizofrénicos, se le parecían a las risas de las hienas, porque era un tipo de risa, ese tipo de risa. Así que los psiquiatras, nos parece a nosotros, no, con poco juicio, porque es terrible comparar a los esquizofrénicos con las hienas, y usted puede darse cuenta de las implicaciones que tiene esto. Y le llamaron hebefrénica cuando se dieron cuenta de que era realmente inapropiado llamar a una enfermedad mental, a un tipo de esquizofrénica como esquizofrenia hebefrénica. Cambiaron el nombre y ahora se conoce como esquizofrenia desorganizada. Y aquí la persona va a experimentar varios síntomas, entre los que se incluyen los delirios, las alucinaciones, un lenguaje incoherente. La persona salta de un tema a otro, lo que se ha llamado ensalada verbal. Hay retraimiento, la persona se encierra, no quiere comunicarse, no quiere hablar. Hay regresión infantil, la persona regresa a etapas anteriores en su niñez, y muchos de ellos se comportan como niños. Algunos de ellos también, en las crisis esquizofrénicas, asumen posturas fetales. Y las llamadas risitas frecuentes, que ya hablamos de ellas y que es un síntoma de la esquizofrenia desorganizada. El segundo tipo de esquizofrenia es lo que se conoce como la catatonia, la esquizofrenia tipo catatónica. Y aquí el síntoma principal es que la persona asume posturas fijas por un tiempo considerable. En otras palabras, mantiene una postura por un tiempo considerable. Y muchas veces esas posturas son posturas que usualmente son difíciles de mantener por un tiempo considerable. Y la persona puede estar horas, puede estar días en esa postura. Y esto representa también entonces un peligro de salud, porque la persona entonces no come, no toma agua, y en momentos en donde la salud de esta persona está en peligro, pues hay que intervenir. Esta persona tipo catatónica, después que sale de lo que se conoce como el mutismo, a esta postura fija, y esta desconexión también del mundo, porque la persona no reacciona, no responde a preguntas, se le llama también como un mutismo, se le llama mutismo catatónico, estupor catatónico. La persona parece una estatua, no responde. Que esto implica también una desconexión del mundo. Es como si la persona se hubiese ido en un viaje sin regreso, y no está en el mundo, está en otra parte. Así que
en ocasiones cuando se trata de sacar a la persona de ese estupor catatónico, la persona puede reaccionar de forma agresiva porque no quiere regresar, quiere mantener ese mutismo catatónico. El tercer tipo de esquizofrenia es la esquizofrenia tipo paranoide, en donde el esquizofrénico tiene dos síntomas principales, que son los delirios, creencias falsas, que se mantienen a pesar de que no están congruentes con la realidad, y las alucinaciones, tanto visuales como auditivas. La persona puede creer que es una persona importante, como el presidente, el gobernador, o alguna figura importante de la historia. También la persona experimenta lo que se conocen como los delirios de persecución, en donde cree que siendo perseguido sea por extraterrestres, porque por ejemplo él es el único que sabe que los extraterrestres se quieren apoderar de la Tierra y que han invadido la Tierra, y que entonces hay extraterrestres que lo siguen para destruirlo. O también puede creer que la policía lo está siguiendo, que el FBI lo está persiguiendo. Esto es lo que se conoce como la esquizofrenia tipo paranoide. Y finalmente, la esquizofrenia tipo no diferenciada. Y esto en realidad es un diagnóstico que se hace, ya que tenemos a una persona que sabemos que es esquizofrénica, pero que tiene síntomas de los tres tipos de esquizofrenia que hemos discutido, y que no es fácil entonces clasificar en uno de esos tres tipos. Así que cuando usted no lo puede clasificar en uno de esos tres tipos, usted dice que es un esquizofrénico tipo no diferenciado. ¿Y por qué? Y una de las razones por las cuales poner un diagnóstico es importante, y es que usted necesita para los planes de salud, además de para el tratamiento, pero para los planes de salud es necesario que la persona tenga un diagnóstico, ya de que lo contrario el plan no paga. Así que esta es la esquizofrenia como trastorno psicológico. Hay médicos psiquiatras que dicen que la esquizofrenia no tiene cura. Es decir, que cuando usted es esquizofrénico, usted tiene que vivir esquizofrénico para toda su vida. Sin embargo, hay otros grupos de lo que se puede llamar antipsiquiatras que sí que dicen que la esquizofrenia se puede curar, y que el problema es que el único tratamiento que muchas veces recibe el esquizofrénico es el tratamiento a base de medicamento, pero no hay un tratamiento a base de terapias para el esquizofrénico. Lo que sí es cierto es que la esquizofrenia es un tratamiento que en muchas ocasiones requiere hospitalización, y muchas veces hospitalización por semanas o por meses. Y es un desorden que es cíclico, ¿no? La persona lo pueden dar de alta, pero entonces al mes o a los 3 meses o al año tiene que entonces que regresar porque ha experimentado una nueva crisis. Hasta aquí entonces la descripción del desorden de esquizofrenia.